Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes, donde quiera que nos estén mirando. Soy Ricardo Vallemena y estamos trabajando una serie de videos que tienen que fortalecer y trabajar el trabajo de los formadores, de instructores. En esta ocasión vamos a trabajar un elemento muy interesante de las competencias socioemocionales que tiene que ver con la empatía. Esta capacidad que tiene el ser humano de ponerse en el lugar de la otra persona. Quizás la frase más común, más coloquialmente popularizada es ponerse en los zapatos de la otra persona. Y esta metáfora es cómo nosotros podemos ocupar el lugar de la otra persona, es decir, hacer este ejemplo de ponernos en lo que la persona está sintiendo, lo que está pensando ante una situación. Como la empatía, de alguna manera, es un elemento muy importante para todo instructor. Nosotros como instructores queremos, de alguna manera, desarrollar una serie de conocimientos y habilidades en otras personas. Esos conocimientos y esas habilidades van a depender en buena medida de la capacidad que nosotros tenemos para transmitir información, pero nuestra información y lo que nosotros enseñamos, cuando es percibido por un tercero, en este caso el participante, al ingresar a su mente, al ingresar a todo este mundo simbólico, a su comprensión, a su atención, pues obviamente lo que uno dice no es exactamente como la persona lo va a interpretar. Y aquí es donde el aprendizaje empieza a tener como diferentes matices. ¿Por qué? Porque para nosotros como instructores la explicación puede ser muy clara, pero para el participante no lo es. O puede facilitar una confusión porque al juntarse con otra idea, con otro conocimiento que ya posee la persona, surge una nueva información que no necesariamente va a ser la misma que nosotros transmitimos. El ejercicio empático en esta condición es fundamental para ayudar a que esa información quede muy clara. Es decir, el instructor tiene que tener esa cercanía con las personas para que pueda identificar aquellos elementos que las personas entienden y comprenden a nivel intelectual y que si esa idea queda completamente clara. Por eso es importante aquí que el instructor haga un ejercicio de hacer repetición, es decir, explica un contenido y tiene que darle 2 o 3 pasadas, es decir, 2 o 3 repeticiones a esa información para que la información sea muy clara, sea entendible y comprensible. Ahora, cuando la persona no entiende, no comprende y sigue quedando con un sesgo en la información o bien la información se modificó y se alteró, es importante que el instructor recopile o reconecte esa información para entender cómo es que la persona lo entendió. El ejercicio empático aquí es fundamental porque va a ayudar a que el instructor tome ese lugar del participante e identifique cómo es que lo está comprendiendo y de qué manera esa persona está obteniendo la información y le está dando ese tratamiento para que esa información ahora sea diferente o sea nueva o sea distinta. Eso va a facilitar que el instructor pueda corregir esa condición donde se da este error de la información y dejarlo en claro y que sea algo comprensible y congruente con lo que está explicando el instructor. Si el instructor se brinca este punto de la retroalimentación, lo más seguro es que van a quedar muchos sesgos, van a quedar dudas, va a quedar información inconclusa que después va a limitar el desempeño del participante. Y cuando se le solicite que la persona resuelva algo, haga algo, se va a dar cuenta que la persona no lo comprendió. Entonces viene un retrabajo, es decir, hay que volver a explicar, hay que volver a invertirle tiempo a estos contenidos que supuestamente ya se habían pasado satisfactoriamente. Esto es muy común cuando el instructor cae en ciertos errores, como decir, yo solamente explico una vez y a partir de esta explicación ustedes tienen que comprender. Son instructores que a veces se niegan a que haya esa retroalimentación y muchas veces caen en un segundo error pensando que eso es de alguien que está tonto, por ejemplo. Es decir, es que cómo es posible que no lo entiendas bien ya la primera. No todos entienden bien ya la primera. Muchas veces cuando uno también como instructor está preparando un curso y está revisando la información, puede tener un contenido y ese contenido lo lee una vez
y entiende algo, pero cuando se da una segunda lectura hay una comprensión mayor y quizás diferente, y en una tercera lectura la información ya se maneja de una forma completamente diferente. El participante, sobre todo cuando trabajamos con adolescentes o con adultos, sobre todo en el adulto, esta parte de la ignorancia pesa mucho, y al decir que pesa mucho es que cuando el adulto de alguna manera está en un proceso de capacitación y hay algo que no entiende, suelen surgir ideas de que chin, no lo entendí, pero tampoco voy a evidenciarme de que no lo sé. Le cuesta mucho trabajo asumir esa responsabilidad de decir, no he entendido, me lo puede volver a explicar, porque muchas veces es un estigma, es decir, no aprendió porque pues, no es inteligente o porque es burro o porque no puede. Y entonces estas creencias que son bastante limitantes es muy común que se presenten en los participantes. No es necesario que el instructor lleve al grupo a que se haga evidente esto, sino por el contrario, sabiendo que es algo que comúnmente va a suceder con el grupo, lo que puede hacer es darle una serie de tratamiento a la información donde lo explique 2 o 3 veces de diferentes maneras para que la comprensión sea mejor. Después de la segunda explicación debe venir una fase de retroalimentación, y esa fase de retroalimentación consiste en que el instructor va a hacer preguntas al grupo sobre el contenido, de tal manera que las personas puedan responder con lo que comprendieron, y ahí mismo se haga esa retroalimentación, se hagan los ajustes y las correcciones pertinentes. Es importante que ese ejercicio sea algo cotidiano en la capacitación, que ese diálogo de ida y vuelta facilite que la comprensión y el entendimiento de los contenidos sea claro, sea sencillo, pero también hay que tratar de que sea breve. Un instructor no tiene por qué acaparar las horas hablando. Muy concreta, muy específica, que deje una idea en claro y que esa idea sea comprensible para los demás. Cuando el instructor abarca mucho tiempo, más de 20 minutos hablando, aguas, porque de entrada la atención de las personas no es mayor a 15 minutos. Y de esos 15 minutos, no toda la información se aprende, es decir, van a aprender muy bien lo que está al inicio del discurso y lo que está en el cierre. Un tip para que se fortalezca la claridad de la información es decir, esto que les voy a decir viene en el examen, porque automáticamente activas esa otra parte de la atención en el participante y presta atención a lo que vas a decir. La misma atención del participante va fluctuando. Al inicio es alta, empiezas a hablar y empieza a descender. Cuando va a terminar, vuelve a subir. Pero ese intermedio muchas veces se queda vacío, se queda hueco, la gente está pensando en lo que sucede en la casa, qué está pasando con la pareja, dónde están los hijos, si ya pagó la tarjeta, etcétera, etcétera. Esa capacidad que tiene el cerebro de pensar en muchas cosas va a seguir funcionando, y muchas veces lo que tú estás explicando no lo van a comprender porque la gente mentalmente ya está en otra cosa. Hacer la retroalimentación fortalece que esa información esté permanente. Cuando tú les preguntas de forma aleatoria a diferentes personas, sobre todo en aquellas personas donde tú consideres que no ha quedado como muy claro el tema, porque a veces sus mismos gestos delatan cierta incertidumbre o duda, pregunta ahí para que se fortalezca la comprensión de la información. La empatía, en este caso, en lo que nos ayuda es, al ponernos en el lugar del participante, es también comprender cómo el participante lo aprende. Y esto tiene mucha valía, mucha importancia, porque muchas veces para nosotros hay ciertos contenidos que fueron fáciles de aprender, y como fueron tan fáciles, nosotros queremos explicarlos de la manera en cómo lo entendimos, pero eso no implica que las otras personas lo vayan a comprender fácilmente. De hecho, pasa algo paradójico. Lo que fue más fácil para nosotros aprender, en un momento dado resulta muy difícil de que el grupo lo comprenda, porque a veces nosotros partimos de un nivel más alto de comprensión.
Es decir, no hubo una preparación previa y le estamos exigiendo que haya una comprensión de algo que todavía para ellos no es una información que tengan dominada. Entonces tenemos que regresar. Y aquí es importante porque tenemos que luchar con algo de nosotros mismos. Es decir, lo que para nosotros fue fácil no significa que va a ser fácil para los demás, pero sí debemos de hacer que sea fácil para que los demás lo comprendan. Entonces, muchas veces tenemos que regresar a otros contenidos previos para que la información que necesitamos dar se consolide. Necesitamos tener siempre diálogo con el grupo a través de preguntas de sondeo o de verificación, donde nosotros tenemos claridad en qué es lo que han aprendido. Cuando lo que han aprendido resulta claro y comprensible, podemos decir, ok, estamos en la misma sintonía. Cuando esto no sucede, hay algo ahí que está afectando la comprensión de esa información. La empatía lo que va a hacer es que al ponernos en el lugar del participante, nos facilite a nosotros qué mecanismos, qué técnicas, qué actividades podemos implementar para que la otra persona o el grupo lo comprenda mejor. Un ejemplo que para nosotros puede ser claro y sencillo, no necesariamente lo es para las demás personas. ¿Sí? Por ejemplo, sucede a veces en esta cuestión administrativa o contable. De pronto llegan a un elemento que tiene que ver con finanzas, que tiene que ver con la administración de recursos. La instructora de pronto se le ocurre poner un ejemplo donde dice, es como una cocina. Y a lo mejor va a ser más fácil que aquellas personas que tienen un acercamiento a su propia cocina, donde hacen alimentos, donde lo preparan, puedan comprender claramente la calidad del ejemplo. Pero aquellas personas que no cocinan y que no tienen un acercamiento con la cocina, pues es una información que va a quedar como en el limbo. Es también como un instructor que para explicar y poner un ejemplo, utiliza un ejemplo del fútbol, donde a un sector de la población que capacita, pues ni le interesa el fútbol, entonces no sabe de qué habla, ¿no? Es decir, cuando pone como ejemplo un offside, pues la otra persona dice, pues es que yo no sé qué es eso, ¿no? Entonces muchas veces el poner estos ejemplos que para nosotros pueden ser claros no significa que sean claros para todo el grupo. Y ahí la empatía nos va a facilitar a nosotros saber qué ejemplo poner porque es el que pueden comprender la gran mayoría. Nosotros tenemos que facilitar la manera de enseñar y la empatía nos da muchos de los elementos, mucha información sobre las condiciones del grupo, de tal manera que podamos hacer más fácil lo que enseñamos. ¿Qué es interesante y qué es importante? Que esa empatía sea tanto a nivel intelectual como a nivel emocional. La empatía a nivel emocional es esa capacidad de reconocer en las otras personas esas emociones que se están viviendo con mayor o con menor intensidad. Por ejemplo, tiene que buscar la manera de que transmita poca información, reconocer cuando una persona está angustiada, cuando está tensa, cuando ya ese estrés empezó de alguna forma a crecer y a ser algo incontrolable, porque la persona de pronto no sabe qué hacer, aunque uno sabe que la otra persona lo sabe, la persona se puede bloquear. Y es ahí donde nuestra empatía ayuda a que la otra persona también se relaje. Uno puede exigir que la persona dé una determinada solución a un problema dentro de la capacitación y la persona a quien se le solicita que responda a esta cuestión, justo al momento de tener que pasar y enfrentar al grupo para decir cómo se resuelve, la ansiedad, los nervios, esta sensación de inseguridad que se genera por ese evento puede facilitar que su misma angustia haga que olvide cómo era la solución del problema. Y en lugar de que el ejercicio salga en beneficio, pues más bien está generando una tragedia. Aquí es importante que esa empatía a nivel emocional ayude a reconocer que la otra persona está en un momento tenso, nerviosa, ansiosa, donde no está en su mejor condición de dar una respuesta y tenemos que actuar para ayudar a que esa ansiedad disminuya y la persona pueda llegar a un mejor equilibrio emocional y ahora sí, hacer lo que sabe hacer. Muchas personas suelen presentar estos cuadros de cierto nerviosismo, de cierta ansiedad, de cierta tensión ante eventos que son novedosos o que bien presentan una condición un poquito dramática,
porque el mismo grupo genera una presión a la que no están acostumbrados y eso genera un gran distractor sobre lo que ya saben hacer. Es importante que nosotros como instructores seamos muy empáticos de estas situaciones porque también nos ayuda a controlar eso que afectivamente está perjudicando a las personas para hacer su mejor desempeño. Nosotros tenemos la capacidad de poder identificarlo y de poder actuar para que la persona también se relaje, se tranquilice. A veces le dice uno, a ver, respira, tranquila, no pasa nada. Tú es algo que ya sabes hacer, das ciertas pautas de cómo iniciar el ejercicio, vas fortaleciendo y vas generando también esa retroalimentación positiva, vas aplicando esos reforzadores positivos de te está saliendo muy bien, es algo que ya sabes hacer, vas por buen camino y todo eso va generando y fortaleciendo la confianza con la que la persona va a hacer el trabajo. Cuando nosotros nos desesperamos y llegamos a este punto trágico de la ansiedad, pues ni el grupo va a aprender, ni uno se va a sentir a gusto con lo que está haciendo. Entonces hay que poner ciertas pausas, manejar ciertos silencios, cierto momento de calma y de tranquilidad que ayude a que el grupo pueda de alguna manera a reestructurarse emotivamente para que, bueno, estén en esa mejor condición para poder obtener ese aprendizaje que se necesita. Es importante que nosotros actuemos de manera muy empática con el grupo para comprender también cuando una situación está perjudicando al grupo, aunque no tiene que ver con algo de lo que es el contenido del curso, pero podemos actuar para mejorar la condición en la que se vaya a dar el aprendizaje. Es importante de alguna manera evaluar y medir cómo está ese ambiente áulico, cómo están las actitudes, cómo están las reacciones del grupo, porque eso te da mucha información de lo que puedes hacer para actuar con el grupo. Muchas veces el grupo puede venir de una situación tensa, de una situación preocupante y no están en su mejor condición y la empatía te puede dar esa información de decir, oye, aquí parece que hay como mucha tensión, hay frustración, hay ciertos elementos que en lugar de facilitar el aprendizaje lo van a perjudicar. Y ahí puedes hacer rápidamente una adecuación curricular, implementar alguna técnica grupal, implementar algún tipo de actividad didáctica que modifique y cambie la actitud de las personas, baje esa tensión y genere una condición mucho más favorable y más benéfica para el aprendizaje. Yo soy Ricardo Vallemena y estamos trabajando estos procesos de formación y de capacitación. Recuerda seguir en nuestras redes, comenta, haz preguntas. Si hubiera algún tema que te interesaría que tocáramos, coméntalo también y lo tomaremos en cuenta para las próximas ediciones que vamos a realizar en nuestros canales. ¿Sí? Que tengas un muy buen día donde quiera que estés y un gusto saludarte. Nos vemos en la próxima.